Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. Arcángel San Gabriel, ruega por nosotros. Arcángel San Rafael, ruega por nosotros. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. Santa Teresa de los Andes, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Qué bonito, con colores. ¿Se puede inscribir con colores? Está buenísimo. Muchas gracias. Bien. Damos gracias al Señor que nos regala tanto. Hoy día algunos de nosotros hemos recibido el sacramento de la confesión y eso siempre renueva y da vida, el don del perdón de los pecados. Solo Dios puede perdonar. Y Dios perdona a través de su iglesia en el sacramento de la confesión. Hoy día les propongo que conversemos así inicialmente, una cosa muy sencilla, no pretende ser nuevamente nada académico, sino que de verdad para encender el corazón, sobre el Espíritu Santo y la iglesia. Sabemos que la iglesia es un regalo de Dios. La iglesia es una idea, una creación preciosa de Dios, es una institución creada por Dios. Donde está miembro de esta iglesia el increado, que es Dios mismo. Es muy grande que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y su espíritu habita en la iglesia. El espíritu de Cristo habita en la iglesia. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es una forma de decir, ¿no es cierto? Es el alma de la iglesia. Y los teólogos han descubierto o han renovado, han desarrollado la idea de que la iglesia fue instituida por Cristo y por el Espíritu Santo, que hay una coinstitución, que ambas manos del Padre regalan la iglesia al mundo. La iglesia que es el pueblo de Dios, dice el Concilio Vaticano II, que es una categoría del Antiguo Testamento que ha sido retomada. La iglesia que es el cuerpo de Cristo, no solo el pueblo de Dios, sino que es el pueblo de Dios que es cuerpo de Cristo. La iglesia que es sacramento de salvación, o sea que es el signo que realiza la salvación de la humanidad. En la iglesia se cumple la salvación de la humanidad. Por eso esa frase tan discutida, que el concilio no la dejó, sino que la cuidó con una renovada comprensión, que fuera de la iglesia no hay salvación. Y eso no significa que el que no está bautizado no se salve, sino que la salvación, aún de los no bautizados, pasa a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En esta iglesia, el Espíritu Santo actúa con una fuerza grande, grande, grande. No existe la iglesia sin el Espíritu Santo, no existe, así como sin Cristo tampoco existiría. Por eso es siempre importante no oponer una cosa o la otra, o una persona divina y la otra. El Señor Jesús y el Espíritu Santo jamás se oponen. Entonces es muy tonto y pasa a veces en esas discusiones así como teológicas de decir, pero esto es de Cristo o es del Espíritu, o es del Espíritu o es de Cristo. Uno pedagógicamente y tiene que quizás científicamente investigar y estudiar y podrá decir las cosas una por una, no podemos decir las dos al mismo tiempo, pero en la iglesia actúan conjuntamente el Hijo y el Espíritu. Cada mano del Padre que trabaja en la misma y única obra de manera distinta, cada uno con su misión. Entonces, en definitiva, la misión del Hijo no es la misma misión del Espíritu, porque solo el Hijo se encarna. Como la misión del Espíritu no es la misma que la del Hijo, porque al Espíritu le corresponde otra función, otra tarea en la iglesia. Pero ambas misiones cumplen una única obra, la salvación de la raza humana, del ser humano, de toda la humanidad. Y eso es la vida divina, el que seamos uno en Dios, el que participemos de la familia divina, lo que hemos conversado, que tengamos esta vida trinitaria en nosotros. Entonces no hay oposición sino colaboración, y es muy importante eso. Pero podemos pedagógicamente decir que hay algo más propio del Hijo y algo más propio del Espíritu.
Otra pregunta de estas grandes, así que se hace la gente, que se hacen los estudiosos, es ¿cuándo se fundó la iglesia? Y algunos decían, no, se fundó la iglesia cuando Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bien, válido, súper cierto. Otros dicen, no, se fundó cuando Cristo murió en la cruz, porque ahí derramó el Espíritu Santo, según San Juan, por lo tanto, ahí está la Virgen María, Madre de la Iglesia, se funda la iglesia. Bien, súper verdadero. Otros dicen, la iglesia se funda cuando los apóstoles se reúnen con Jesús resucitado y ahí entonces asciende al cielo. Y ahí queda institucional el mandato misionero el que instituye la iglesia. Súper verdadero. Y así, hay 11 momentos en los cuales se habla que serían los fundacionales. Y que han llegado a decir, sin duda durante mucho tiempo, como más fuerte era Pentecostés, el momento en que el Espíritu Santo se manifiesta, el prometido llega. Han llegado a decir que en el fondo es un proceso institucional, es un proceso que se instituye en la iglesia. Y ese proceso se culminaría en ese sentido de institución, no de construcción, porque siempre se está construyendo la iglesia, pero de institución con Pentecostés. Se culminaría, lo que no significa que sea ese el único momento. En concreto, lo importante para nosotros es comprender que el Espíritu Santo está desde el inicio y al inicio y es causa y es instituyente de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia no puede jamás pensarse sin Cristo, obviamente, no puede jamás pensarse sin el Espíritu Santo, obviamente también. Es como pensar la iglesia sin el Padre, no tiene sentido. La iglesia es en sí, en su fundamento, en su origen, surge del Padre, es trinitaria en su complemento, en su totalidad, es trinitaria. Entonces la propuesta, como no podemos hablar así, no pretende ser un curso y no vamos a hablar extensamente hoy día, es que revisemos algunos pocos textos de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla tanto de la acción del Espíritu Santo en esa iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Entonces lo que hice fue tomar algunos textos que están en ese elenco, y ustedes pueden quedárselos para ustedes, entonces el día de mañana pueden releerlo, mirarlo, faltan, no son todos, no es exhaustiva esta lista, y tampoco puede que haya algún error, no hay ningún problema en eso, me refiero es como que sea como una fuente en la cual uno pueda volver a ir e ir. Qué lindo es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y es tan fácil leerlo, es tan narrado, y explica tan claramente, y uno como que está viviendo con los personajes, con los apóstoles, lo que están viviendo, los sufrimientos, las dificultades, la mentira de que trató de engañar a los apóstoles, y Pedro le dice, estás tratando de engañar al Espíritu, y el otro que quiere tener los poderes de los apóstoles, son como verdaderas hazañas, y van a un lugar y sufren tremendamente, y van a otro y los tienen por dioses. Como en el fondo los Hechos de los Apóstoles nos va relatando la vida de la primera iglesia con sus dificultades, las divisiones, les costaba porque estos eran de este grupo, los otros eran del grupo de allá, y uno cree que eso es actual. Eso es de siempre y siempre va a ser, porque el ser humano tiene eso aquí en la tierra, estamos de esto de agruparnos, de pertenecer a esto de acá o a los de allá, mirar con temor a los que son distintos a mí, eso es bien normal. Entonces nos ayuda a darnos cuenta de cómo es la iglesia, que es santa en su vida aún de pecado incluso, porque los miembros somos pecadores. Bien, un texto inicial muy bonito del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, del 24 al 32, nos puede ayudar como puntapié inicial, y después vamos a repasar 2 o 3 textos que ustedes me pueden ayudar a leer también. El primero, si alguien me ayuda a leerlo, de los Hechos, capítulo 4, versículos 24 al 32. Alguna de las hermanas que están en el noviciado, pues. ¿Quién se anima? ¿Hay una sola? Perdón, ¿qué es, la hermana? Sofía, le toca a usted, ya está. Yo pensé que eran 3, estoy tan perdido que no entiendo nada. Llevo 2 meses, aquí todavía no capto, ya. Al oírlos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente. Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué ha ocurrido? Los apóstoles vienen saliendo de ser latigados, de haber sido castigados por seguir predicando el nombre de Jesús. Ellos salen, y una vez que salen se van a encontrar con la iglesia. Lo primero que hacen es volver a la comunidad, y en la comunidad ocurre esto. Todos, después de que oyeron lo que relataban Pedro y
no me acuerdo, perdón, quién eran los que estaban en este castigo, al salir, vuelven a la comunidad, ellos cuentan cómo lo vivieron, tan contentos de haber sufrido por el Señor, de haber dado testimonio de Dios, y dice aquí, al oírlos ellos, todos levantaron la voz y oraron a Dios unánimemente, con una sola alma, oraron a Dios, diciendo: Señor, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Comienzan con esta oración que es en común, es como que saliera natural a todos juntos, porque sabemos que en la iglesia el que ora es el Espíritu Santo a través nuestro, no sin nosotros, porque no es una posesión, es un trabajo en común, es una unión muy honda, una comunión muy honda. El Espíritu sopla y nosotros aceptamos. No como el espíritu del mal posee y la persona no es ni responsable de lo que haga en un momento de crisis de posesión. Otro día podemos hablar de eso, pero la persona que está sufriendo una posesión satánica, diabólica, no es responsable de sus actos porque no los hace voluntariamente. El Espíritu Santo nunca actúa así. El Espíritu Santo cuando actúa en una persona es con el consentimiento de esa persona y es juntos, son dos personas actuando juntos. Entonces aquí eran muchas personas con el Espíritu Santo, todas en común, diciendo lo mismo. Así como los apóstoles predicaron lo mismo estando en distintas partes del mundo, así como la iglesia, nos decía el concilio, lo leímos ayer, creo, antes de ayer, la iglesia tiene una comunión en que no puede fallar porque es el Espíritu el que está hablando en todo el pueblo de Dios. Así en este momento estaban juntos rezando esta misma oración. Tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Están alabando la creación de Dios. Y tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor. ¿Qué son? ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel, contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Porque esto ocurrió, lo que David profetizó siglos atrás se cumplió verdaderamente. Los reyes de la tierra se rebelaron contra ti, no te aceptaron tu venida. Y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido, se aliaron contra Cristo. Herodes y Pilato, que no se llevaban, se aliaron ese día contra Cristo. Porque realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel, todos juntos contra el Señor, contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. O sea, están reconociendo que es el ungido, el Cristos, el que ha recibido la unción del Espíritu. Porque así ellos, en el 28. Así ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Esos son signos de la presencia del Espíritu. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Cuando uno ve una comunión en una comunidad, cuando uno ve la comunión de la iglesia, uno dice, aquí hay algo del Espíritu, porque humanamente no va. Y también consideraban sus bienes nadie consideraba sus bienes como propios. O sea, estaban dispuestos a ponerlo todo en común. Una vez oí a una señora mayor, misionera, laica pero consagrada, muy bonito lo que me dijo. Dijo, padre,
si la conversión no toca el bolsillo, no es verdadera. Y dije yo, pero esa era una exageración eso. Y tiene razón. Porque hay gente que realmente dice, yo estoy convertido, yo estoy dispuesto a dar mi vida, está dispuesto a todo. Y uno dice, qué bueno, qué bueno. Bueno, renunciemos a algo económico. No, eso ya es más complicado, padre, porque lo que pasa es que yo tengo que ahorrar por mi familia, Y está muy bien, yo no estoy nunca en contra, por supuesto, de la prudencia, y los papás por sobre todo tienen que cuidar por el futuro de sus hijos. Pero aquello que me afecta a mí, cuando toca lo económico, tiene algo. Y aquí lo dice, que la comunidad tenía los bienes en común. O sea, había tal confianza y tal certeza de que todo esto ya era pasajero, que todo estaba puesto en común. Entonces, que si me va, si me viene, si me llega, si se va, pasaban, el dinero pasaba y seguirá pasando. Esto nos ayuda porque el Espíritu Santo se manifestó en ese momento. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Oye, los acaban de sacar del Sanedrín golpeados, azotados. Acaban de sufrir escarnios por el Señor. Y ellos están ahí, cuentan lo que pasó y todos felices y fascinados, decididamente a anunciar lo que les dijeron. No anuncie la palabra, vamos a anunciarlo y decididamente. Esa es acción del Espíritu Santo. Y vamos a ver a lo largo de los Hechos de los Apóstoles, es muy lindo preparar este tema para mí, porque releerlo me hace mucho bien, ver cómo actúa el Espíritu Santo en su iglesia. Y eso, uno dice, sí, padre, eso fue al principio, era tan romántico, todo. Eso pasa hoy día. Eso pasa hoy día, que exista la Iglesia Católica es un milagro constante del Espíritu Santo y su acción. Y por eso es tan bonito que en San Pedro, que es un signo tan potente, la Basílica de San Pedro, al centro, donde está la cátedra, donde está la sede donde se sienta el Papa, que no se sienta nunca porque es enorme, es un signo también de que desde ahí donde nos enseña, tenga sobre él el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que lo tienen tan bonito, además tan iluminado. Bien. Veamos algunos de los textos. Les pediría si me ayudan con ustedes leyendo de la Biblia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La hermana Sofía ya leyó, entonces la hermana Rebeca. Cada uno va a tomar un texto, ¿ya? La hermana Rebeca, usted, Hechos 1:8, por favor. La hermana Erika va a tomar Hechos 2, 1 al 6. Le tocó un poco más largo y Pentecostés. La hermana Julia va a tomar la profecía de Joel, Hechos 2, 17 al 19. No tiene la Biblia, no se preocupe. ¿La hermana Consuelo la tiene? ¿Sí? Ahí está. Hechos 2, hermana Julia, del 17 al 19. Son 3 versículos. Después vamos... Sí, la hermana Consuelo del Rosario, entonces, porque... O por acá, la hermana María. No, la hermana María Josefina. Estoy muy bien. Hechos 9, 17, por favor. La hermana María, Hechos 10, 44 a 48, ¿puede ser? La hermana Rita, Hechos 13, 2 al 4, ¿puede ser? La hermana Carola, el último, Hechos 20, 28. Súper. ¿Tiene? No se preocupe si no. ¿Sí? ¿Fácil? Bien. Empecemos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¡Qué joya de texto! Son palabras de Jesús, son palabras del mismo Señor, y lo podemos repetir porque es realmente muy potente. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dos cosas a resaltar. Primero, que es una fuerza. El Espíritu Santo nos va a dar una fuerza, y la hemos vivido, la conocemos. Éramos débiles, éramos frágiles, éramos miedosos. Yo lo digo por mí mismo, de verdad. Hay tantos temores humanos, tantas cosas, y uno dice, ¿cómo me atreví a hacer esto? A lo mejor ustedes tuvieron la experiencia de ir a misiones antes de entrar. Y uno dice, va a una casa donde hay gente desconocida y empieza a hablar de Dios, y empieza a sacar ejemplos, no sabe de dónde, y empieza a acordarse de cosas y textos bíblicos. Y uno dice, soy testigo porque recibo una fuerza.
porque el Espíritu Santo está actuando en mí. Fuimos enviados y esta fuerza que Jesús prometió no falla. Y muchas veces en nuestra propia vida hay cosas con las cuales hemos luchado por mucho tiempo y una vez que llega el Espíritu Santo nos da una fuerza grande para salir adelante, para caminar donde no pensábamos, para ser testigos de Dios, aún delante de nosotros mismos. Muchas veces uno se mira a sí mismo y dice yo, ¿de dónde saqué esto? ¿De dónde viene esto? No es mío, porque el Espíritu Santo es esa fuerza que nos hace testificar que Dios existe. Así como los signos del reino son las curaciones, que el Evangelio es anunciado a los pobres, que viene la liberación, que viene un tiempo nuevo, el tiempo de gracia, así el signo de que somos testigos es que recibimos esta fuerza que nos invita a testificar delante de todos que Dios existe, que es real. Gracias. Hechos 2, del 1 al 6. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Miren qué hermoso que habla de un viento, una ráfaga fuerte que llenó toda la casa. ¿Por dónde entró? ¿Cómo fue? No sabemos, pero una ráfaga fuerte de viento. Y después lenguas como de fuego. ¿Se acuerdan de Jesús diciendo, yo vengo a traer fuego a esta tierra? Yo vengo a traer el fuego del Espíritu Santo a esta tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Dios es fuego devorador, dice la Biblia. Dios es fuego devorador. Yo he venido a traer fuego a esta tierra. ¿Y cuánto desearía que estuviera ardiendo? Jesucristo vino a traer el don del Espíritu Santo, a hacer arder el mundo en el fuego del amor de Dios. ¿Y cuánto desea que estuviera ardiendo? En ese fuego que es el Dios mismo. Dios es fuego devorador. Fuego devorador. ¿Cómo se manifiesta el Señor en el Antiguo Testamento? Como la zarza ardiente. Un fuego que no consume la zarza. Es un fuego divino. Entonces, el Espíritu Santo en Pentecostés se manifiesta de manera muy fuerte, muy maravillosa. ¿Cómo se manifiesta en la vida de nosotros también? También como un fuego devorador, también como una ráfaga de viento. Fíjense que estos signos del Espíritu, porque no lo podemos, no tiene corporeidad, digamos, entonces no podemos tocarlo, siempre son signos de algo que puede entrar dentro de nosotros. El aire. Y uno puede ser invadido por ese aire y tenerlo dentro de sí, dentro de lo más hondo de mí mismo, el aire de Dios. El fuego que puede quemar, que puede hacer arder, que puede calentar. El agua que refresca, que da una bebida de frescura. En fin. Entonces, qué grande que ocurre una cosa muy potente. En la vigilia de Pentecostés se ofrece, lo vi ayer porque la madre me lo ofreció, en el leccionario se ofrece que se tomara la lectura de Babel, de la separación de las lenguas. Y esa separación, esa división, termina con Pentecostés, donde las lenguas se hacen comprensibles. Todos pueden entender lo que están diciendo los apóstoles, porque tienen el Espíritu Santo que comunica. El don de lenguas, que se entiende en dos maneras, y puede ser de dos maneras, porque el Espíritu Santo es multiforme. Una, que la persona pueda hablar y comprender muchas lenguas reales de las que conocemos, o que la persona pueda hablar o comprender lenguas extrañas, que no son humanas, que vienen de Dios, y que nos permiten expresar a veces con gemidos, con ruidos, con señales distintas, vocales, la gloria de Dios. Y algunos lo tienen que expresar y otros lo tienen que interpretar. En ese sentido se entiende el don de lengua. Pero qué bonito, ¿no es cierto? Pentecostés, qué grande. Y lo vamos a celebrar juntos, lo vamos a vivir juntos. Volverá a venir esa ráfaga y rellenará este espacio, esta capilla, esta casa, este monasterio. Y se pondrán lenguas de fuego sobre nosotros, el fuego devorador que Jesús quiere que arda en nuestros corazones. Súper. Hermana Julia.
Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. La profecía de Joel. ¿El Señor dará un espíritu distinto de Él? No. Dará su propio espíritu. Nosotros, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios. Y es ese mismo Espíritu el que quiere compartir con nosotros. Esto tiene que haber sido, cuando lo oyeron los profetas, una gran locura, una gran noticia. Decir, vamos a tener el Espíritu de Dios sobre nosotros. Fíjense, acuérdense la historia de Moisés, que él pide que su espíritu sea compartido con los 72 ancianos, bueno, hombres prudentes del pueblo. Y entonces va y está rezando y dos quedaron como rezagados o no llegaron o no sé qué. Y viene alguien y le dice, creo que el mismo Josué, le dice, Moisés, mira, hay dos que no vinieron y recibieron el espíritu y están profetizando allá. Y le dice, ¿tú estás triste? ¿Deberías estar feliz? Mientras más, ojalá el pueblo entero profetizara. Ojalá el pueblo entero profetizara. El Espíritu de Dios que entre en todos, ojalá en todos, ojalá que todos profeticen. Y el Señor lo promete. Llegará un momento en que todos, los jóvenes, los ancianos, todo el pueblo profetizará. ¿Y qué es profetizar? ¿Anunciar algo que todavía no ha pasado? Puede ser, pero la gran profecía es anunciar lo que ya pasó. Cristo nos salvó. O sea, si nosotros nos ponemos de pie, aquí, ahora, y decimos, Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, murió y resucitó, usted está profetizando. Porque nadie puede decir eso sino por la fuerza del Espíritu Santo. Y yo lo acabo de hacer. Bendito sea el Señor. ¡Qué regalo es profetizar! Profetizar es decir la verdad de Dios, es anunciar lo que Cristo nuestro Señor vino a traer al mundo, el fuego devorador. Por eso necesitamos muchos profetas que anuncien, testimonien con su vida, con su propia sangre, la verdad del Evangelio. Y lo hace una carmelita. Cada día lo hace. Cuando se levanta en la mañana, sale de la cama y se pone de rodillas para rezar, está profetizando. Porque eso no viene de la carne, viene de Dios. Cuando entra a este coro y una y otra vez vuelve a inclinarse al decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, está profetizando. Cuando recibe la comunión, cuando pide por alguien, cuando sufre un dolor, está profetizando. Ustedes son profetas. O sea, el pueblo de Dios existe y está profetizando y está lleno de profecía y está lleno de profetas en toda la iglesia. El Espíritu Santo sigue actuando en su iglesia. Hechos 9:17. Hermana María Josefina. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Y vaya que se llenó. Y vaya que se llenó. Ese hombre que tenía tanto de sí mismo, se vació de sí mismo, quedó hecho un loco a los ojos del mundo, tiene todo por basura, todos sus títulos, su aprendizaje, su escuela todo, su ciudadanía romana, todo, con tal de seguir a Cristo Jesús. La cruz de Cristo, esa es su fuerza. Se llenó del Espíritu Santo. Me ha impresionado estudiando el Espíritu Santo cómo habla San Pablo del Espíritu Santo, cuánto. Es impactante, de los textos más bonitos del Espíritu Santo los escribió él. La relación de San Pablo con el Espíritu Santo es tan directa, tan continua, tan fuerte. Quedó lleno del Espíritu Santo y fue su conversión. Y con eso se le abren los ojos, se caen las escamas, se le abren los ojos, pide ser bautizado. Quedó lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo. Gracias, hermana. Hechos 10. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en
pasó varias veces que el Espíritu Santo, Él se adelantó. Era una gran discusión, un gran problema en la iglesia primitiva si es que esto era solo para los judíos o no, si era solo para los seguidores de la ley o no, y qué pasaba con el resto de las naciones. Pero era para todos, era para todos. El primer anuncio tiene que ser al pueblo de Israel y luego a todos. Y los más dubitativos, los que menos querían, caen en la cuenta de que el Espíritu Santo lo hace antes que ellos. San Pedro dice, ¿cómo le vamos a negar el agua del bautismo a aquellos que ya han recibido el don del Espíritu? Por lo tanto, vayan y bautícenlo, vayan y bautícenlo. Él manda que se les bautice, el Papa manda que se les bautice. El primer Papa, digamos, la roca sobre la cual se construye la iglesia, porque Él es fiel al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había dicho, no, él había pensado, cuando había tenido esta visión en la azotea, en el techo, de no comer de estos animales impuros. Y él decía, no, jamás comeré, no he comido jamás en mi vida esto. Y el Señor le dice, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Dios es el que lleva a la iglesia. Dios es el que construye, el que hace crecer, el que lleva la misión. Nosotros creemos que nosotros somos los supermisioneros. Sí, Dios nos llama a misionar. Estamos todos llamados a la misión, a ser testigos y dar testimonio. Pero todo esto ocurre porque el Espíritu Santo nos hace misioneros. El Espíritu Santo nos hace testigos. ¿Quién le dio la fuerza a los mártires? ¿Quién le da hoy día la fuerza a los mártires? Es impresionante cuando uno lee los testimonios de mártires que dicen que tenían miedo de no ser fieles hasta el final. Pero no les faltó la fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio, lo habíamos leído recién. La fuerza del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Que podamos dar testimonio. Es la fuerza que nos da la capacidad para testimoniar. Gracias, hermana. Hermana Rita. Mientras estaban celebrando el culto del Señor en un año, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y llorado, les impusieron las manos y los enviaron. Esto pasa poco, pero pasa. Que el Espíritu Santo manda algo directamente. Separadme a Bernabé y a Pablo para la misión a la cual yo los tengo destinados. El Espíritu Santo organiza la misión, digámoslo así. Él es el que la lleva, Él es el que va adelante con la misión. Sepárenme a Bernabé y a Pablo para la misión que los tengo destinados. Y en ese momento Bernabé y Pablo, incluso más Pablo, no eran una persona como tan importante en la comunidad, pero el Espíritu Santo los escogió para llevar adelante la misión. Y Pablo asumió un rol que después sabemos el cual es una de las dos columnas de la iglesia. En todas las iglesias romanas están siempre San Pedro y San Pablo, San Pedro y San Pablo, como dos paralelos así. San Pablo siempre reconoce en San Pedro la primacía, pero es bonito eso de que están siempre juntos. Está esta tradición tan antigua de que habrían tenido las cadenas juntos en algún momento. En fin, murieron juntos, no al mismo tiempo, pero en la misma ciudad, en Roma. Vivieron adelante la misma misión, tuvieron diferencias, pero el amor era el mismo evangelio. Sí. Es muy potente eso, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra en la cual yo los tengo destinados. Pero no es que yo los separo, ustedes me los separan. Yo los destiné a esa obra, pero ustedes hagan lo que yo les mando. Y tienen que hacerlo ellos. De nuevo, esta acción conjunta. La iglesia está hecha por verdaderos hombres, que a veces no dejamos la acción del Espíritu, que a veces bloqueamos la acción del Espíritu. Y otras veces, cuando le damos gloria a Dios, lo dejamos actuar. Y Él hace maravilla. Con lo poquito que nosotros hacemos, Él hace maravilla. Ana Carola. Tened cuidado de vosotros y de toda la ley, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Qué importante entender esto, porque a veces miramos tan como humanamente, se habla incluso de la política eclesial, como que nosotros lleváramos adelante las cosas de la iglesia. Y Dios permite, nos deja tanta libertad, pero Él escoge a sus pastores. Él escoge a sus pastores. Que después pastores seamos infieles es otro tema.
y es real y ocurre. Pero Dios nuevamente es tan grande que a pesar de nuestras infidelidades puede incluso ocupar nuestras infidelidades para de ahí sacar un bien mayor después. Uno dice, qué horrible todo lo que ha pasado. Y es horrible todo lo que ha pasado. Y ha pasado muchas veces en la historia y ahora en esta época fuertemente, y menos mal que se sabe, y en nuestro país fuertemente, y cerca nuestro fuertemente. Y uno dice, pero qué horrible, qué sucio. Sí, pero qué grande es Dios que Él, de ese mal enorme, pueda sacar un bien más grande que el mal. Que a lo mejor veremos, que a lo mejor no veremos, que a lo mejor entenderemos, a lo mejor no entenderemos, pero en la fe sabemos que Dios lleva a su iglesia, que el Espíritu Santo lleva a su iglesia, que Él elige a sus pastores, que Él cuida de la fidelidad de ellos, siempre en el respeto de la libertad nuestra. Por eso sería muy tonto culpar al Espíritu Santo de que tengamos malos pastores. Somos los pastores los que somos flojos, malos, porfiados, bloqueamos la acción del Espíritu, no lo dejamos actuar. Pero el Espíritu sigue soplando, sigue soplando, sigue soplando. Y es muy importante esto porque cuando uno piensa en los pastores, verlo con fe. Muero hija de la iglesia, decía Santa Teresa. Qué fundamental es el día que dudemos de la acción del Espíritu Santo en la iglesia y empecemos a mirar con cálculos humanos las cosas, estamos muy mal y corremos un gran peligro. ¿Qué significa esto, Padre? ¿Que hay que aceptar todo lo que digan las autoridades de la iglesia, los pastores de la iglesia? No. Tomen todo lo bueno y dejen lo malo. Entonces yo decido lo que haga. No. Con criterio uno dice, esto está bien, esto está mal. Yo voy a obedecer en tanto no me signifique a mí una falta contra Dios, ni la más mínima. Ni la más mínima. Y a veces voy a entender la obediencia que hago y a veces no la voy a entender. Pero voy a obedecer siempre y cuando no me signifique jamás una falta contra Dios en conciencia. Pero siempre al final es nuestra respuesta definitiva ante Dios. Es nuestra conciencia, es ahí en ese sagrario donde se define nuestra respuesta a Dios. Entonces ser súper obedientes, los que más. Todos, tratar de ser muy obedientes cuando no veamos y no entendamos. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, nunca aceptar una acción que pueda significar una ofensa a Dios, ni el más mínimo pecado. Pero si no hay un pecado de por medio y me mandan algo que no entiendo, voy adelante. A veces con dolor, a veces con dificultad, a veces con humillación, a veces sin comprender. Y segundo, ¿cómo rezo yo por las autoridades, por los pastores, por los que les toca guiar, para que tengan más apertura al don del Espíritu Santo? Yo de verdad creo que en la persona del obispo se manifiesta la voluntad de Dios para su iglesia. Aunque este obispo o el otro obispo o el de acá, por eso no lo personifico en ninguno, obviamente es un pecador. Pero qué escándalo, Padre, ¿qué está diciendo? La verdad, si todo ser humano es pecador. A excepción de la Santísima Virgen María y obviamente del Señor, que es el santo de los santos, de cualquiera podemos decir esta verdad. El santo que conozcamos, el San Alberto Hurtado, Santa Teresa de Ávila, todos grandes santos, grandes pastores, grandes que han hecho grandes cosas, grandes papas, San Juan Pablo II, que vimos el otro día, que lo queremos tanto, pero él mismo nos diría, yo soy un pecador, y se confesaba muy seguido. Entonces, no es la infalibilidad, no es una cosa de la vida cotidiana, ni siquiera en el Papa. Y eso dice, pero Padre, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Una rebelión? No, la verdad. Si es cosa que a veces las entendemos mal. Entonces, distinto es que el Papa diga, en una situación ex cátedra, sobre materia de fe, moral o buenas costumbres, una verdad, yo la sigo. Aunque no la vea, aunque no la entienda, yo la sigo. Porque lo creo así. Entonces, ¿qué fuerza nos da eso? ¿Qué paz nos da eso? ¿Qué libertad nos da eso? ¿Qué ganas de rezar más también por nuestros pastores? Bien, ha sido un recorrido súper pinceleado, así como bien por encima, pero que no pretende sino motivarnos a amar a la iglesia. Así como Santa Teresa dice, yo muero hija de la iglesia, y no lo dice en vano, sino que lo dice con tanta cruz y tanto sufrimiento, que también ustedes, nosotros, podamos decir lo mismo. Y que este retiro en preparación del Espíritu Santo nos ayude a amar más a la iglesia. Hemos comprendido que el Espíritu Santo es esta agua viva que nos sacia nuestra sed para que nosotros podamos saciar la sed de Dios.
Hemos comprendido que el Espíritu Santo y Jesucristo trabajan siempre en conjunto y no son nunca uno contra el otro. Hemos visto con alegría que el Espíritu Santo lleva a su iglesia, conduce a su iglesia. Y en esta iglesia, una inspiración muy profunda del Papa Pablo VI fue nombrar a la Santísima Virgen como madre de la iglesia. En un momento también difícil, álgido del concilio, en que se discutía si es que hacer este documento del Lumen Gentium sobre la iglesia, incorporando un capítulo de la Virgen María, no era como abajar a la Virgen, una mala comprensión de la Mariología. El Papa apoya el que se incorpore el capítulo de la Virgen dentro del texto de la Iglesia, porque la Virgen María es parte de la Iglesia, no es algo fuera de la Iglesia, sino que al contrario, es parte de la Iglesia, pero es un miembro, decimos, supereminente, en el sentido que es la madre de la Iglesia, la más cercana a Dios, la más linda, la más bella, la más perfecta. La Iglesia se significa en ella. Ella y la Iglesia tienen una tipología. María es tipo de la Iglesia y la Iglesia es tipo de María. Es muy bonito eso. Por eso uno puede leer el texto, por ejemplo, del Apocalipsis 12. Obviamente es un texto mariano y el Papa Benedicto y muchos papas lo han reconocido así, los padres de la Iglesia, pero también es un texto eclesial. Es la Iglesia la que es perseguida. Es María, son sus hijos. En fin. Entonces, que este día que van a vivir entre hoy día y mañana, que los invito a que sea muy eclesial y nos ayude a comprender cuál es mi lugar en la iglesia. Lo de Teresita de Lisieux, yo voy a ser el corazón, yo voy a ser el amor. En esta iglesia no pudiéramos ser consagrados a Dios, yo sacerdote, ustedes carmelita, si no fuera porque el Espíritu Santo nos habita, nos inhabita, nos mueve, nos da la fuerza para testificarlo, nos da la luz. Es Él el que ha venido a ser derramado sobre nosotros para que podamos profetizar con nuestra vida la verdad del Evangelio. Que la Virgen Santísima, entonces, como Madre de la Iglesia, que es la receptora primera del Espíritu Santo, tan fuerte, el otro día me lo dijo una religiosa y me impactó tanto, algo tan evidente y no lo había pensado. Al pie de la cruz, la que está más cerca de Jesús es la Virgen María. Y es en ese momento en que San Juan identifica el don del Espíritu Santo, que Jesús entregó su Espíritu. Entonces, obvio que la primera y la que mejor y la que más lo recibe fue ella. Además que es la que tiene más capacidad para recibirlo. Además que es la que está más acostumbrada, porque lo recibió en la Encarnación y lo llevó ya a la visitación a Santa Isabel. Entonces, la Madre de la Iglesia, que no hace sino recibir el Espíritu para darlo. Una vez más, el Espíritu jamás se detiene en una persona. Si entra de verdad en una persona y la persona lo acepta, esa persona empieza a actuar de tal manera que se convierte en fuente de agua viva, como decíamos el otro día. Entonces, en la Santísima Virgen que es tipo de la Iglesia, que es como el modelo de la Iglesia y de todo cristiano, particularmente de una carmelita, particularmente, y en eso las mujeres en general y las mujeres consagradas en particular y una carmelita muy particularmente, son hechas, están llamadas a una unión muy grande con la Santísima Virgen y a vivir como la Virgen María en el mundo. Ustedes debieran ser, y ya lo son aunque no lo ven, en algo María, unas para otras y para la Iglesia y para el mundo. ¡Qué misión! ¡Qué misión! Colaborar, participar de la maternidad de la Iglesia. Y ustedes dicen, pero padre, ¿cómo madre? ¿De qué soy mamá yo? Ustedes dan vida, con su oración y sacrificio, con su vida consagrada, con su entrada al coro cada día, con su renuncia porque el ritmo es lento o es rápido, están dando vida. Y eso las hace madres. Una mamá es aquella que da vida. Y ustedes son madres espirituales de una multitud que conocerán en el cielo. Algunos Dios se los va a presentar aquí, pero muchos los verán en el cielo y no antes. Y les van a decir a ustedes, tú eres madre para mí, verdadera mamá para mí, a la imagen de la Virgen María, en María, no opuesto a María, con María, participando de María. Como participamos de la bondad de Dios, de la belleza de Dios, así participan ustedes particularmente, y todo cristiano, de la maternidad divina de la Virgen María, de la maternidad espiritual de la Virgen María, que da vida divina a los hombres. Es grande, es muy grande. Y pensando en esa cosa tan grande, uno dice, el parto importa poco. El parto que viven cada día ustedes son dolores reales y grandes, pero pasarán.
Y cuando vean a sus hijos, cuando los tengan en brazos, en el reino de los cielos, y la multitud de sacerdotes, de obispos, de monjas, de cristianos, de familias, de niños, de adultos, de ancianos, por los cuales ustedes han rezado, intercedido, sacrificado su vida, van a decir, el parto no fue nada, Señor, nada. Tú hiciste todo, qué poquito hice por estos hijos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. Santa Teresa, que moriste hija de la Iglesia, ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros.